Muy bien. Entonces, ay, aquí no debí cerrar esto. Yo creo que lo voy a poner en el mismo documento que teníamos porque está muy pequeño. Entonces vamos a abrirlo aquí. Y entonces teníamos esto. Bueno, lo que quiero ver es qué teorema, lema 5.2. Déjenme anotar esto para seguir la numeración. Entonces, lema, vamos en el 2. Definición, vamos en la 2. Lo anoto. Y teorema, vamos en el 2 también. Ok, entonces sí, déjenme cerrar este. Vamos a abrir el nuevo que tenía aquí. Listo. Muy bien, entonces el sistema completo de vecindades de un punto va a ser importante porque va a permitir caracterizar la continuidad de una función en un punto, pero ahora mediante vecindades. Entonces lo único que vamos a cambiar es las bolas por vecindades en general. Entonces teorema 2.5.3, vamos a decir de nuevo sean x de x, y de y, espacios métricos. Entonces vamos a decir que f de x a y es continua en x0 que pertenece a x, sí, solo sí, para cada vecindad. Vamos a llamarle ny porque estamos en este espacio de f de x0. Existe una vecindad en el espacio x de x0 tal que f delta x está contenido, delta x de nx está contenido en ny. O equivalentemente, que la vecindad en x está contenida en la imagen inversa de la vecindad en y. En general, entonces la idea es exactamente la misma, la que teníamos antes. Ya no tengo el diagrama, pero en vez de bolas tenemos vecindades y vamos a usar el hecho de que justamente el lema anterior de que las bolas son vecindades en sí mismas. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a suponer que f es continua. Entonces lo que tenemos es que, bueno, supongamos f es continua en x0 que pertenece a x. Entonces por demostrar que dada ny de f de x0 existe o podemos encontrar, que es lo mismo, podemos encontrar una vecindad en x de x0 tal que f de nx está contenida en ny y por el lema pues se cumple esto de aquí también, exactamente como lo demostramos antes. Entonces lo que tenemos el espacio x, tenemos el espacio y, tenemos un punto x0 aquí y tenemos una vecindad nx acá. Esta de aquí, esto lo mapeamos bajo la función f al punto f de x0. Y entonces esto se va a mapear a una vecindad aquí. Que esto de aquí va a ser la bola centrada en f de x0 con radio epsilon, digamos. Y aquí voy a tener una bola n de y, que cumple con lo que estamos diciendo ahí, que la f de n de x, que sería esta bolita de aquí. Entonces esta bolita sería algo así como, o sea, si esta es la bola centrada en x0 de n de x, pues va a ser la imagen de la bola centrada en x0 con radio, vamos a decir delta, y esa está contenida en ny. Entonces, sea ny una vecindad
de f de x0. Entonces esa la damos porque lo que hay que demostrar es que dada esa vecindad, existe la otra, de f de x0. Entonces por definición de vecindad, por definición de vecindad existe epsilon mayor que 0, tal que la bola centrada en f de x0 radio epsilon está contenida en ny. Entonces yo doy, lo que estoy haciendo es, a ver, vamos a borrar esto. Entonces tenemos aquí x y acá tenemos a y. Entonces tenemos un punto x0 y acá tenemos la imagen f de x0. Entonces damos una vecindad en ny. Voy a pintar la continua, pero ya sabemos que no es así. Entonces este es ny. Entonces, como ny es vecindad, eso significa que existe una epsilon mayor que 0, tal que la bola con centro en f de x0 de radio epsilon, voy a ponerla así, con la otra notación, está totalmente contenida en n de y, por definición. Y ahora, como f es continua en x0, eso significa que existe un delta mayor que 0 tal que la imagen directa de esta bola perdón, existe, o sea, tengo esta bola, entonces por definición de continuidad, esta f es continua, entonces existe una bola de radio delta. Entonces existe delta mayor que 0 tal que la imagen directa de esta cosa está totalmente contenida en la bola de radio f de x0 con radio epsilon. Entonces la imagen de esto está contenida aquí. Esta de aquí es f de b delta x0, que es lo que tengo aquí por continuidad. Ahora, pero por el lema, que era 2.5.2, esa vecindad la puedo llamar n sub x. A esa bola, perdón. Esa bola es la vecindad de n sub x, es una vecindad de x0. Y por lo tanto, entonces tenemos que f de nx, que es igual a f de la bola centrada en x0 radio delta, está contenida en la bola de f de x0 epsilon, que justamente está contenida en la vecindad de y. Entonces, por lo tanto, f en x está contenido en ny, y tenemos esa primera condición. Y ahora vamos a ver el regreso. Entonces, de nuevo, déjenme poner x, tenemos y aquí, tenemos la función f, y entonces vamos a suponer que f cumple que para toda vecindad ny de f de x0 existe una vecindad nx de x0 tal que f de nx está contenido en ny. Ahora vamos a suponer eso. Entonces, sea epsilon mayor que 0, lo que hay que demostrar es que f es continua, o sea, más bien n de y. Por demostrar, lo que tenemos que demostrar es que f es continua en x0, es decir, que para toda epsilon mayor que 0, o epsilon dado, existe delta mayor que 0, tal que la imagen de la bola centrada en x0 con radio delta está contenido en la bola de f de x0 con radio epsilon. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces lo que tenemos es que para toda vecindad aquí, en y, para toda vecindad de f de x0, voy a poner f0.
Entonces f0 es f en x0. Entonces para toda vecindad de f de x0 existe un n de x. Entonces yo tengo x0 y eso lo mapeo a f de x0. Entonces doy una vecindad de n de y ahí, la que sea. Entonces para toda esa, por hipótesis, tenemos que existe un n de x. Existe un n de x aquí, tal que la imagen directa de esta vecindad azul va a estar totalmente contenida en n de y. Esta de aquí es f de nx. Y esa f de nx está contenida en ny por hipótesis. Entonces, vamos a tomar que por el lema punto 2, la bola centrada en f de x0 con radio epsilon es una vecindad, la que sea. Es una vecindad de f de x0. Entonces, como es una vecindad, por definición, existe no, perdón, no por definición. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando esta, donde está la amarilla, la NY. La estamos tomando como una bola centrada en f de x0 con radio epsilon. La que sea. Entonces, como esa es vecindad, por hipótesis, existe un nx acá. Por hipótesis, como ya es una vecindad, existe una vecindad n de x de x0 tal que f de nx está contenido en ny. Es lo que tenemos aquí. Entonces, como esto existe, existe esta nx azul, tal que la imagen está totalmente contenida aquí, en esa bola que estamos dando, que es la vecindad. Ahora, como nx, que esa vecindad ya sé que existe, es vecindad de x0, eso significa que existe un delta mayor que 0 por definición, tal que la bola centrada en x0 con radio delta está contenida en nx. Entonces aquí en este nx, ese tiene una bolita aquí. Existe esa bola por hipótesis. Y entonces, lo que tenemos que f de esa bola está contenido en f de nx. Pero eso está contenido en ny. Y ese ny es justamente la bola de fx0 con radio epsilon. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es que f de esa bola radio delta está contenida en la bola de radio epsilon, que es justamente la continuidad. Entonces, por lo tanto, f es continua. Según la definición que no numeramos, que fue la que lo escribimos en términos de bolas. Muy bien. Entonces tenemos otra definición de continuidad, digamos, otra forma equivalente de escribir continuidad mediante vecindades ahora. Aquí voy a hacer una observación antes de que se me olvide que vamos a usar más adelante. Entonces, si nx es vecindad de un punto x0, x de x espacio métrico, y tenemos otra, o sea, y tenemos un subconjunto y n' sub x es un subconjunto de x que contiene a n, es decir, que nx está contenido en n'x y ese n' está contenido en x. Entonces, si esta es una vecindad, esta vecindad contiene lo voy a poner de otro color. Esa, por ser vecindad, contiene una bola
centrada en x0 del radio delta. Entonces esta n' también la contiene. Entonces b de x0, delta está contenido en n de x'. Entonces, ¿qué significa eso? Que n, es decir, n de x' es vecindad también de x0. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es, tenemos un espacio x ahí, un espacio métrico, tenemos un punto x0 y tenemos una vecindad nx, y tenemos un subconjunto de x que contiene n de x, que le llamamos n' de x. Entonces esta n de x, por ser vecindad, contiene a una bolita aquí de radio delta, y esta n de x' la tiene trivialmente. Entonces esta n de x también es una vecindad del punto x0. Entonces con esa observación podemos escribir el teorema anterior de la siguiente manera. Entonces con esa observación podemos demostrar que, ya no lo voy a poner porque ya lo hicimos con la observación. Entonces vamos a poner el teorema 2.5.4. Entonces sean x de x, y de y, espacios métricos. Entonces la función f de x a y es continua en x0 que pertenece a x, si, solo si, para cada vecindad ny de f de x0, la imagen inversa es vecindad de x0. Entonces es otra forma de caracterizar a la continuidad. Entonces lo que dice esto es que tenemos el espacio x aquí, tenemos el espacio y métricos, con la observación que hicimos antes. Entonces nosotros tenemos un punto x0 aquí, y tenemos que f es continua si para cada vecindad de ny de f de x0, entonces tenemos f de x0, tenemos una vecindad de ny de aquí. Entonces f a la menos 1, o sea, la imagen inversa de este, es una vecindad de x0. Es una vecindad de x0. Entonces si eso pasa, la función es continua también. Y para demostrar esto, hay que usar la observación que puse aquí. Entonces esa demostración la pueden intentar ustedes, que es trivial, por eso no la hago ya. Y si no sale, verlo con Alicia. Entonces si tienen duda de esto, pregúntenle a ella en la ayudantía. Entonces, la caracterización de continuidad es, en términos de vecindades, porque parece que estamos haciendo nada, pero en términos de vecindades va a dar un método relativamente simple para demostrar teoremas que involucran continuidad. Entonces vamos a poner aquí eso como una observación. La caracterización de la continuidad en términos de vecindades va a dar un método, voy a poner entre comillas simple, entre comillas, porque para demostrar teoremas que involucran continuidad.
continuidad. Entonces, por ejemplo, un teorema que ya habíamos demostrado, que es el de la composición. Tenemos que f, todo es en espacios métricos, de x a y es continua en x0 de x, y tenemos una función g que va de y a z, que es continua en f de x0 de y. Entonces la composición de f con g, es una función que va de x a z, es continua en x0 que pertenece a z. Entonces la demostración de esto la vamos a hacer utilizando ya este último teorema que tenemos aquí, el 2.54, que ya no demostré, pero que con la observación que puse aquí es directo a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un espacio X, tenemos un espacio Y, un espacio Z, tenemos X0, tenemos f de X0, y aquí tenemos a G en f de X0, que sería G0 para no amontonar aquí. Entonces F0 es f en X0 y G0 es la G evaluada en f de X0. Entonces, tenemos F, tenemos G. Y entonces lo que vamos a dar es una vecindad aquí. Una NZ. Entonces, sea NZ vecindad de la composición de G de f de X0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que para cada vecindad NY de f de X0, entonces en este caso, la vecindad va a ser n sub z de la composición. Entonces, f a la menos 1 de n de esa vecindad es vecindad de X0, es lo que hay que demostrar. Entonces, nz es vecindad de este. Entonces, como G es continua, eso significa que, por definición, la G a la menos 1 de nz es vecindad de f en X0. Y entonces, f a la menos 1 de g a la menos 1 en nz es vecindad de X0, pues la f es continua. F es continua, entonces esto de aquí es vecindad también. Y ahora nosotros sabemos que esto, f a la menos 1 compuesta con g a la menos 1 en nz, esto es lo mismo que la f compuesta con g a la menos 1 de nz. Y entonces esto lo que me dice es que es continua la función. Entonces, es decir, f compuesta con g es continua según el teorema 2.5 puntos al teorema anterior. Punto 4. Entonces, relativamente más sencillo que lo que hicimos antes. Para demostrar continuidad pueden usar cualquiera de las definiciones o de los teoremas que realmente es equivalencia entre definiciones de continuidad que hemos demostrado hasta ahora. Entonces nosotros no vamos a usar todos cuando veamos la parte de René, porque hay que ver algunas cosas geométricas relativas a los límites, a la continuidad, pues ya específicamente con nuestra métrica euclidiana. Entonces, por eso vamos a tener que hacer algunas cosillas ahí, pero vamos a echar mano de estas definiciones que ya tenemos acá y de estos teoremas que ya demostramos, viendo y debido a que ya demostramos que Rn con la métrica euclidiana es un espacio métrico también. Entonces, muy bien, ahora voy a poner algunas propiedades que poseen las vecindades en un espacio métrico que nos van a ser útiles para ciertas cosas más adelante. Entonces vamos a poner esto como el teorema 2.5 punto, y se me olvidó en cuál vamos, punto 5.
Entonces vamos a decir sea x, de x un espacio métrico. Un espacio métrico. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Vamos a llamarle 1 para todo x0 que pertenece a x, existe una vecindad de x0. Entonces existe al menos una. No es única, pero existe una vecindad siempre. Para todo x0 de un espacio métrico siempre va a haber una vecindad. Número 2. Para todo punto del espacio métrico y para toda vecindad de x0, todo lo que tenemos es que x0 pertenece a esa vecindad. La siguiente propiedad, como evidente, digamos, de estas vecindades es que si tenemos un punto que es la observación que di antes, para todo x0, si nx es vecindad de x0, aquí no lo puse porque lo dije, pero bueno, y aquí también, pero sí lo puse, y tenemos un subconjunto n de x'. Y tenemos que n de x está contenido en un conjunto n de x', entonces nx' es vecindad de x0 también. Propiedad 4. Para todo x0 en un espacio métrico y cada par de vecindades y nx, vamos a llamarle mx, vecindades de x, de x0, la intersección es vecindad de x0 también. Vecindad de x0. Y la última propiedad que quiero es que para todo x0 en x y para toda vecindad de x0 existe una vecindad que vamos a llamar O de x0 tal que n de x está contenido en O de x y OX es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, demostración. Entonces, para el primero, damos un x0 en x. Y entonces, x es una vecindad del mismo x0. Entonces, vecindad de x0 porque siempre existe. O sea, si x0 pertenece a x, entonces siempre pueden encontrar un delta tal que la bola de radio delta está contenida en x. Entonces prácticamente es porque así es el espacio métrico. Este x vecindad de x0. Entonces el mismo x, digamos, es una vecindad de sí mismo. La siguiente propiedad, que x0 pertenece a n de x, es trivial también. ¿No? O sea, como n de x es vecindad de x0, existe una delta mayor que 0 tal que la bola de radio x0 en delta está contenida en n de x. Y entonces eso significa que x0 pertenece a esta bola. Entonces x0 pertenece a n de x también. Por definición, digamos, es trivial. La tercera
Eso por la observación. Observación uno. Creo que la puse aquí o antes. Observación uno. Eso ya lo demostramos aquí. El punto número 4. Entonces lo que dice es que si yo tengo el punto x0 y tengo una vecindad n de x y otra vecindad n de y, m de x, perdón, la intersección también va a ser una vecindad de sx0. Entonces, como nx y mx son vecindades de x0, eso significa que existen o contienen bolas. Existen, vamos a llamarle delta 1 y delta 2, mayores que 0, tales que la bola de radio delta 1 centrado en x0 está contenida en n de x y la bola de radio delta 2 centrada en x0 está contenida en ny. Y entonces la delta que hay que escoger es el mínimo de estas dos. Entonces este contiene una bola y este de aquí, el nx contiene una bola y el mx contiene otra bola. Entonces con radio delta 2 y esta con radio delta 1. Entonces la que hay que escoger es la más chiquita de las dos para que quede en la intersección. Entonces nx intersección ny contiene a b la bola de x0, delta con delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿De acuerdo? Entonces, por las propiedades de conjuntos, eso ya no lo voy a hacer. Y escogiendo esta delta, que es la clave, así como el mínimo entre estas dos, se tiene que esta cosa contiene esta bola de aquí. Y entonces, por lo tanto, esta intersección es una mx, perdón, porque le puse y. Mx es vecindad de x0. Entonces no quiero perder tanto. De hecho no iba a demostrar esto, pero bueno. Más o menos estoy dando como la idea. No lo estoy haciendo, pero se entiende lo que hay que hacer para demostrar. Y la última, pues sí, damos una vecindad de x0, entonces de nuevo existe un delta mayor que 0 tal que la bola x0 delta está contenida en n de x. Y por el lema podemos escoger a OX como esa bola justamente. Y entonces esta bola, por el teorema, no me acuerdo cuál era, creo que no está aquí. Creo que era el 2. Esa bola es una vecindad de cada uno de sus puntos. Y con eso hemos demostrado esa parte. Ahora, hay muchas propiedades más de vecindades y no es un curso de topología ni de análisis. Entonces creo que con eso es suficiente. Pero hay un par de cosas interesantes que se pueden demostrar con lo que ya tenemos. Solamente esto lo hago para que vean que con lo que hemos aprendido aquí podemos ir a un libro y empezar a entender cosas un poco más interesantes en general de los espacios y del mismo RN, porque una cosa que tienen que cumplir las variedades es que sean tipo Hausdorff. Entonces, un espacio métrico siempre va a ser tipo Hausdorff, por ejemplo. Entonces vamos a demostrar eso. Teorema y otra propiedad que es el axioma de contabilidad. Entonces, teorema 2.5.6, aunque esto no lo voy a demostrar, pero vamos a decir sea x de x, un espacio métrico,
Entonces, se cumple la siguiente propiedad del AC1, que es el axioma de contabilidad, el primer axioma de contabilidad. Entonces lo que dice es que para cada punto x0 de x existe una sucesión, vamos a llamarle O1, ON, etcétera, de vecindades de x0 con la propiedad de que cada vecindad, o sea, tal es que cada vecindad nx de x0 contiene al menos a una vecindad de esta sucesión. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que, o sea, tenemos el espacio X, voy a pintarlo aquí, aunque ahorita voy a borrar esto, el espacio X y un punto X0 aquí. Entonces, si yo doy una vecindad n de X, entonces yo tengo una sucesión de vecindades de x0, tal es que cada vecindad va a contener al menos a una vecindad de esa sucesión. Entonces, en términos así como, o sea, esto de aquí, digamos, todas estas son vecindades de x0, tienen que contener al punto. No sé, hay un montón. ¿Cuántas? Esa es una buena pregunta también. ¿Qué cardinalidad tienen todas esas vecindades y todas las que pueda imaginar? Entonces cualquier vecindad de x0 que yo pinte va a contener al menos a uno de estos en rojo que pinté. Es lo que dice el primer axioma de contabilidad. Y cumple con el axioma T2, que es un espacio de Hausdorff. O sea, el axioma de Hausdorff. Entonces un espacio métrico es primero contable y también es tipo Hausdorff. Entonces, ¿qué significa que sea tipo Hausdorff? Que para toda x y y en x, tal es que x es distinto de y, existen vecindades nx y ny, vecindades de x y y, respectivamente, tales que la intersección es vacía. Es decir, esto se le llama que es separable. Separable. Entonces, por ejemplo, los números reales, yo tengo la recta que me dice el axioma de Hausdorff, que dados dos puntos x y y, no importa cuáles, pero que sean distintos, siempre pueden encontrar dos vecindades, en este caso dos intervalos abiertos, tales que la intersección es el vacío. Entonces no importa qué tan juntos estén los puntos, los números reales tienen esa propiedad. No importa qué tan juntos estén x y y, mientras no sean iguales, yo siempre puedo encontrar intervalos abiertos tales que la intersección de esos dos sea el vacío. Entonces las variedades tienen esa propiedad y también de ser primero contable. Ahora, lo difícil es encontrar espacios que no sean tipo Hausdorff, que sean separables como los números reales. Entonces, uno de ellos que van a ver, no, quizá lo veamos aquí en la siguiente, lo que corresponde a las dos clases que quedan de esta semana. Pero no hemos visto topología, pero sería la topología trivial. Entonces, una sería eso. Otro sería, pueden pensar, esto es como solamente por darles un ejemplo y no dejarlos así. Quizá lo veamos después, no sé, pero
Si tenemos, por ejemplo, el espacio, el conjunto 0,1, el intervalo 0,1 en los reales, pero damos una relación de equivalencia, vamos a decir que X es equivalente a Y si X es igual a Y, o sea que sea en el mismo punto, o que X es igual a 0, Y es igual a 1, o que X sea igual a 1 y Y sea igual a 0. Entonces, sí, o sea, en pocas palabras lo que quiere decir esto es que si yo tengo este punto aquí, el 1 medio y el 1 medio, pues son los mismos, ese es el mismo punto, 1 medio es equivalente a 1 medio. Pero si yo tengo el 0, que es este extremo, ese va a ser equivalente al 1. Y si tengo el 1, ese 1 va a ser equivalente al 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que el 0 y el 1 son el mismo punto. Entonces yo puedo formar el espacio cociente, que voy a llamar C1, como el intervalo 0,1, con la relación de equivalencia que acabo de definir aquí. Entonces, geométricamente, esto que es como tomar la tira esta, unirla y tener el círculo. Entonces, este punto justamente es pegar el 0 con el 1. Entonces, estos son el mismo punto. Geométricamente es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, no hemos visto topología, pero la topología cociente, digamos, yo tengo la topología de los números reales. La topología de los números reales van a ser los abiertos. ¿Cuáles son los abiertos en los números reales? Pues los intervalos abiertos que ya conocemos. Entonces, esos forman la base de la topología con la que puedo crear toda la recta. Entonces, esa topología va a inducir una topología en el espacio cociente mediante una proyección. De la topología aquí me va a inducir una topología en este espacio de acá. No quiero andar en eso, pero entonces esta pi, digamos, esta pi de x va a ser la clase de equivalencia del 0,1 bajo la relación de equivalencia esta. Entonces se puede demostrar que si se toman dos puntos distintos, en este caso el 0 y el 1, entonces ese 0 y 1 no se pueden separar. Y eso geométricamente se ve aquí porque son el mismo punto, entre comillas, o sea, son distintos. Si x es 0 y y es igual a 1, son puntos distintos, o sea, x es distinto de y. Pero bajo esta relación de equivalencia son equivalentes, digamos. Entonces yo estos puntos no los puedo separar con dos intervalos abiertos porque son en esencia como el mismo punto aquí en este espacio raro. Entonces esta cosa no sería tipo Hausdorff definida así. O sea, encontrar ejemplos que no sean cosas Hausdorff es complicado, pero lo van a ver en topología si es que lo llevan. Entonces ya no quiero ahondar más aquí, pero digamos, le podrían preguntar, creo que Alicia es matemática, no sé, no estoy seguro, pero no sé, a lo mejor ella conoce algún ejemplo tipo Hausdorff que les pueda platicar ahí, si es que les interesa un poco, pero bueno, eso no es parte del curso, digamos, es parte de otra cosa, pero lo que quiero que vean es que con lo que ya hemos aprendido pueden ver cositas como estas. Ok, ahora lo que tenemos es que en un espacio métrico la bola abierta, que no sabemos que es abierto en esencia, solamente sabemos que la distancia es menor, no menor igual, que es menor. Es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, esta bola x0 delta es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, lo que tenemos es que, dado el punto x0 aquí, tenemos esta bola. Entonces, esta bola va a ser una vecindad de cada punto de sí mismo. Entonces, la colección de subconjuntos que poseen esta propiedad van a jugar un papel importante en topología, como ya podemos ver cuando hablé aquí de los abiertos.
que son cosas de esa cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es una caracterización de los conjuntos abiertos con el interior. Pero eso lo vamos a hacer cuando veamos la parte de topología. Entonces por ahora lo vamos a dejar así y vamos a definir un conjunto abierto en términos de las vecindades nada más. Y después vamos a ver la definición equivalente en términos de interior. Entonces, ¿cómo definían que un conjunto era abierto? Pues decíamos, si todos sus puntos son interiores, ¿se acuerdan de cálculo 1? Entonces, si yo tengo un conjunto así, ¿cómo sé que es un conjunto abierto? Pues que en cada punto yo puedo encontrar una vecindad que quede totalmente contenida en el conjunto. Entonces, esos puntos son puntos interiores. Entonces, si todos los puntos de ese conjunto son interiores, el conjunto es abierto. Es la definición que vieron en cálculo 1. Entonces, vamos a definir aquí. Entonces, ¿hemos definido algo? Creo que no. Entonces sería la definición 3. Vamos a decir que un subconjunto A de un espacio métrico X de X es un abierto, es un conjunto abierto si A es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, en particular, por lo que vimos con el lema, una bola es un conjunto abierto con esta definición de aquí. Entonces, si yo tengo X0, bueno, no X0, un subconjunto, o sea, tenemos el espacio X. Y entonces, ¿cómo sabemos que un conjunto aquí es abierto o no? Voy a ponerlo punteado aquí porque voy a pintarlo abierto. Entonces, ¿cómo sé que es abierto A? Pues que este conjunto A sea vecindad de cada uno de sus puntos, es decir, para cada punto en A, yo puedo encontrar una bola que quede totalmente contenida en A. Entonces, para cada punto, no importa cuál tome, que esté muy cerquita de aquí, quede totalmente contenido en A. Entonces, eso va a ser un conjunto abierto. Entonces, si se fijan, es la misma definición de punto interior. Un punto es interior si existe una bola abierta que quede totalmente contenida en el conjunto. Y un conjunto va a ser abierto si todos sus puntos son interiores. Entonces, es exactamente esta definición de aquí, en términos de bolas abiertas. Y una bola es un conjunto abierto con esta definición trivialmente, porque ya habíamos demostrado que una bola es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, en cada punto yo puedo encontrar una delta prima más chiquita, tal que quede totalmente contenida en la bola de radio delta que pinté antes. Entonces, ese va a ser un conjunto abierto para nosotros. Entonces, los abiertos se pueden caracterizar en términos de bolas, que es lo que vamos a demostrar en el siguiente teorema. Entonces, teorema 2.5.7. Sea X de X un espacio métrico. Entonces, A subconjunto de X es abierto si solo si es la unión de bolas abiertas. Entonces, ¿qué significa eso? Que según lo que tenía aquí, voy a ponerlo aquí. Entonces, tengo el conjunto X, tengo un subconjunto de X, que es este A. Entonces, ¿cómo sé que es un abierto? Pues es la unión de bolas abiertas, pero ya sé que es abierto si es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, en cada punto yo voy a tener bolas
bolas, 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 así, en todos los puntos voy a tener bolas, bolas. Entonces este conjunto va a estar cubierto como de bolitas. Entonces para cada punto yo voy a tener una bola que está totalmente contenida aquí. Y entonces este conjunto lo voy a poder escribir como la unión de bolas abiertas. Entonces es intuitivamente claro que si es la unión de todas esas bolas abiertas, entonces ese conjunto va a ser abierto. Eso es lo que vamos a demostrar aquí. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces vamos a suponer que supongamos que A, su conjunto en X, es abierto. Entonces, por definición de abierto, eso significa que A es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para todo X que pertenece a A, existe una bola de radio delta que está totalmente contenida en A para cada punto de A. Y entonces, por lo tanto, ese conjunto A lo puedo escribir como la unión de los X's que pertenecen al conjunto A de la bola radio X con radio delta sub X. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que acabamos de escribir, pues que yo tengo el conjunto A. Entonces, como es abierto, cada punto va a tener una bolita de estas. Entonces, cada punto X va a tener una bolita esta con un delta sub X. Los voy a etiquetar así. Entonces, donde X pertenece al conjunto A. Entonces, A va a ser la unión de todos esos. Justamente. De manera trivial. Ahora, el regreso. Supongamos que A, su conjunto de X, es unión de bolas abiertas. Entonces, usando los centros como elementos de un conjunto de índices, tenemos que, por hipótesis, podemos escribir A como la unión de X que pertenece a un conjunto de índices Y de las bolas de radio centradas en X con radio delta sub X. Entonces, esto pertenece a un conjunto de índices. Acuérdense que ese conjunto de índices puede ser numerable o no numerable, como los números reales, no importa. Entonces, en este caso son todos los puntos en el conjunto. Entonces, si X pertenece a A, eso significa por definición de unión que X pertenece a B de X, delta sub X para alguna X que pertenece al conjunto de índices. Entonces recuerden, si yo tengo la unión, así voy a poner así, tres conjuntos. Si yo tengo que X pertenece a la unión, por ejemplo si está aquí, entonces X pertenece a alguno de estos, al menos a uno. Puede ser que esté uno encima del otro, entonces pertenece a todos, pero en general, si pertenece a la unión, pertenece a alguno de estos conjuntos para algún índice. Entonces, ese índice es para alguno de estos conjuntos, lo que quiere decir, por definición de unión. Entonces, y esa es una vecindad. Esa bola es vecindad de X por el lema 2.5.2. Y como esta bola está contenida en A, porque es la unión de todos esos, por 3 del teorema este de aquí, el 5 me parece que era, sí, por esta propiedad de aquí,
Pero ¿cuál era? Teorema 5. Entonces, por el teorema 2.5.5 sí, SA es vecindad de X también. Por lo cual, A es vecindad de cada uno de sus puntos. Y por definición, A es abierto. Entonces son cosas triviales que ayudan que nos van a ayudar a ciertas cosas. Entonces, vamos a tener una caracterización de continuidad en términos de abiertos también. Entonces, tenemos una caracterización de continuidad en términos de conjuntos abiertos. Entonces eso va a ser el siguiente teorema, teorema 2.5.8. Entonces sean X de X, Y de Y espacios métricos. Entonces F de X a Y es continua. Sí, solo sí, para cada abierto, vamos a llamarle A sub Y de Y, la imagen inversa de ese A de Y es abierto de X. Es una caracterización en términos de abiertos de continuidad muy importante. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces esto simplemente cuando lo veamos en funciones para Rn, simplemente vamos a tomar esto porque ya lo demostramos. Entonces, por ejemplo, cuando sea Rn vamos a tener sea Rn y Rm espacios métricos con la métrica euclidiana. Entonces una función que va de Rn a Rm va a ser continua, sí, solo si para cada abierto de Rm la imagen inversa de ese abierto es abierto de Rn. Y ya. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a suponer que f es continua. Entonces, ¿qué significa? Que para toda vecindad, según lo que habíamos visto en el teorema que no demostré, para toda vecindad ny de f de x0 es continua en x0. De f de x0, f a la menos 1 de ny es vecindad de x0, ¿cierto? Entonces vamos a dar un a sub y subconjunto de y abierto. Entonces lo que hay que demostrar es que f a la menos 1 de ay es abierto. Es decir, que f a la menos 1 de a de y es una vecindad de cada uno de sus puntos. O que se puede escribir como unión de vecindades, de bolas. Entonces, entonces vamos a dar un CAX0 que pertenece a f a la menos 1 de a sub y. Entonces, por definición, eso significa que f de x0, o sea, por definición de f a la menos 1, eso significa que f de x0 pertenece al conjunto AY. Pero AY es vecindad de f de x0.
Y como f es continua, en x0, eso significa que f a la menos 1 de a de y es una vecindad de x0. Y con eso hemos demostrado lo que queríamos. Por lo tanto, es una vecindad de cada uno de esos puntos. Y es vecindad. Y por lo tanto, por lo que demostramos antes, es vecindad de cada uno de sus puntos. Y demostramos ese teorema. Ahora, el regreso. Supongamos que para cada abierto AY de Y, f a la menos 1 de AY es abierto. Y vamos a poder demostrar que es continua. Entonces, sea x0 que esté en x y ny una vecindad de f de x0. Entonces, existe un épsilon mayor que 0 por definición de vecindad, tal que la bola de f de x0 con radio épsilon está contenido en ny, por definición. Ahora, pero eso es abierto. Es abierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que f a la menos 1 de b de f de x0 épsilon es abierto por hipótesis. ¿Sí? Que es lo que tengo aquí. Entonces, si tengo un abierto ya vi que esta bola, eso demostramos que esta bola era un abierto, que está contenido en y, que está contenido en y. Entonces, por hipótesis, la imagen inversa de ese es abierta también, por hipótesis. Y entonces, como x0 pertenece a la imagen inversa de b de f de x0 épsilon, entonces este subconjunto es vecindad de x0. Y entonces, por lo tanto, f a la menos 1 de ny contiene una vecindad de x0 y por lo tanto f es continua en x0. Y hemos demostrado el teorema utilizando la definición de continuidad por las vecindades. ¿Se acuerdan? La que les dije que nos iba a ayudar a hacer las cosas más fáciles, pues aquí se ve que efectivamente es así. Muy bien, ahora vamos a demostrar un teorema y con eso vamos a cerrar esto. Punto 9, que va a parecer un poco como que no tiene chiste, pero ahora voy a explicar por qué sí. Entonces, sea x0 que pertenece a x, con x de x un espacio métrico, entonces un subconjunto nx de x es vecindad de x0 si solo si nx contiene un abierto que a su vez contiene a x0. Entonces tenemos un espacio métrico x, tenemos x0, entonces un subconjunto de x va a ser vecindad de x0 si solo si n de x0 contiene un abierto que a su vez contiene a x0. Entonces parece así como que es una cosa que es trivial, o sea, sí. Entonces vamos a demostrar esto.
Entonces ahí supongamos que nx es vecindad de x0. Entonces eso significa que la bola x0 delta está contenida en x, en este x que contiene x0, y esta bola contiene x0. Entonces a delta. Entonces si x0 pertenece aquí, eso significa que x0 pertenece a n de x. Entonces nx contiene un abierto que es b de x0 que contiene a x0. Sí, pues eso es trivial, eso lo sabemos que es así. Y de regreso también. Entonces sea x0 que pertenece a un abierto A que está contenido en n de x, donde A es abierto. Y ahora este A es vecindad de x0 necesariamente. Y por el teorema 2.5.5 será ese. Sí, por la parte 3. Ahí déjenme escribir esto. Por la parte 3 de ese teorema, nx es vecindad de x0. Y hemos demostrado eso. Entonces, este teorema es trivial y obvio, como ya dije. Y realmente este teorema como que no vale la pena, pero esto va a tener consecuencias importantes al intentar extender el concepto de vecindad y abierto a situaciones más generales que lo que tenemos aquí, pensando en topología, en espacios topológicos donde no necesitamos no necesitamos medir cosas, distancias. Entonces, este teorema lo que dice es que una vecindad puede definirse en términos de un conjunto abierto, en esencia. Entonces, es una afirmación de la forma n es una vecindad de x0 si solo si n tiene alguna propiedad respecto a los abiertos. Es decir, lo que hemos hecho es que, o sea, con esto lo que quiero que vean es que hay una organización alternativa a la que hemos visto hasta ahora. Y que de hecho es la que se presenta regularmente para conectar con la del cálculo. Entonces primero se puede definir lo que es un conjunto abierto y en términos de los abiertos definir las vecindades. Y nosotros lo hicimos al revés, definimos lo que es una vecindad y en términos de vecindades después definimos lo que era un abierto. Pero todo es equivalente, exactamente igual. Entonces, por ejemplo, pudimos haber dicho que un conjunto es abierto si es la unión de bolas abiertas simplemente, y que un subconjunto de X va a ser una vecindad de X si N contiene un abierto que contiene al conjunto A. Entonces, que son el teorema 2.57 que vimos primero, y la segunda parte sería el teorema 2.59 que es este de aquí. Entonces, son las mismas definiciones que vamos a ver después. Pero esto se puede extender a situaciones más generales. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente vez es, nada más voy a presentar la definición de lo que es una sucesión y ver cómo la pondríamos de manera equivalente en un espacio métrico, lo cual va a ser sencillo de hacer, dado que ya vimos todo lo de continuidad aquí. Relacionar con las definiciones equivalentes. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver lo que es un espacio topológico y con eso terminaremos esta segunda sección para poder empezar con la tercera.